aire pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia, el programa en el que exploramos el mundo del conocimiento, el mundo de la ciencia, la tecnología. ¿Cómo estás, Euge? Muy bien, Andy, muy contenta, estaba ansiosa de que llegara el fin de semana, quería compartir ciencia con vos, Andy. Qué lindo, claro que sí. Y también con todo el país, me encanta la ciencia que se hace en Argentina y me encanta que podamos llevar un poquitito de ciencia a todos los rincones. Algo que a veces pienso es que tenemos que enfatizar más el tema de que hacer ciencia también es dudar todo el tiempo, ¿no? Dudar de las cosas y preguntarnos, bueno, ¿cómo llegamos a las verdades que conocemos sobre el mundo? Tal cual, sí, dudar es importante y también es importante entender la ciencia como algo que se va construyendo, ¿no? Cómo llegamos a saber aquello que sabemos, cómo experimentamos, qué sucede en los laboratorios. Y si hablo de laboratorio, Epa. ¿De quién estoy hablando? Estás hablando del gran mascherano de la ciencia, nuestro queridísimo físico Ioni. ¡Le damos un aplauso! Buenas, ¿cómo andan? Ioni. ¡Hola, Ioni! Bueno, acá Ioni me dio esto para que le sostenga. Ioni, no entendí bien si se te salió la rueda de la bicicleta. No, eso efectivamente es una rueda de una bicicleta. Está armado a propósito con una rueda de bicicleta porque, como dijimos, hoy vamos a hablar de cosas que giran y cómo el hecho de que giren afecta como la estabilidad que tienen y, en particular, con la bicicleta afecta nuestra capacidad de aprender a andar en bicicleta bastante. Ahora vamos a ir a eso. ¡Apa! Exactamente. Uno dice, a veces es difícil aprender a andar en bicicleta. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a charlar un ratito de eso. Pero vamos a empezar primero con otro juego, Sí. que es el famoso trompo. En mi casa, trompo. cuando era chico, le decían perinola, digo, tiene diferentes nombres. Sí, Y uno dice, hermoso. es un juego súper añejo, esos que son como, una idea, hoy en día no se usan más. Bueno, sorprendentemente sí, siguen usándose. De hecho, fui a buscar uno y acá tengo uno. Lo que voy a hacer es lo voy a tirar. Fíjense, ahora vienen con tecnología para lanzarlo. ¡Qué lindo ese trompo! Ahí este trompo está girando. ¿Y Sí. por qué nos gustan tanto los trompos? ¿Qué es lo que tiene de llamativo un trompo? Que está en equilibrio y que no se cae. Que no se cae, claro. Si lo Bueno, frenás, no se cae, sí que. Si está girando. Sí está girando. Ahí está tocando el borde. La gracia es que esté horizontal, pero fíjense que mientras gira no se cae. Ahora, si yo lo voy a frenar y lo apoyo quieto, se cayó. se cae. Entonces parecía que hay algo como de el hecho de girar que hace que no se caiga. Claro. Bien. ¿Será simplemente que tiene que girar algo horizontal para que no se caiga? ¿Será un problema de que no se cae? Bueno, ahora vamos a hacer un experimento con la rueda de la bicicleta. Y que, como dijimos, tiene que ver con lo difícil que es para uno cuando es chico aprender a andar en bicicleta y que a veces es un poco traumático, yo me acuerdo, porque uno tiene miedo de caerse. Claro. Entonces te voy a pedir, Es por que si lo ejemplo... pensás, es como el trompo la bicicleta. En realidad, es Bueno. muy raro que no se caiga, ¿no? Es muy raro, estamos de Ah. acuerdo, estamos de acuerdo. Me gusta que empecemos resaltando el fenómeno, ¿no? Como Claro. que, porque uno a veces se acostumbra, ¿no? Yo qué sé, yo ando en bici y digo, bueno, Uno no no- me caigo, pero en realidad lo naturaliza. Si lo mirás, lo pensaba a veces, che, no me caigo. Claro. Uno no se cae de la no bicicleta. se cae. No se Tal cae de la cual. bicicleta. Y hay una clave, que es que cuanto más rápido uno va, más difícil es caerse. Y eso Claro. es lo sorprendente. Por Bueno, igual eso- a veces me caigo, ¿eh? Me caigo un par de veces. Sí, pero pero bueno. por eso también es más difícil andar despacio que rápido. Tal cual, y por eso es más difícil aprender a andar en bicicleta. Claro. Claro, pues Bueno. no es que vas a andar de golpe en una. Pero bueno, dale, arranquemos. Vamos a ver, ahí tenemos una rueda de bicicleta un poquito adaptada. Y yo te voy a pedir, ves que tiene ahí un piolín rojo. Sí, hay un piolín Te voy rojo. a pedir que suelte la rueda a ver si se cae o no se cae. Suéltala o sea, sostener con el piolín rojo y soltada con la mano. Efectivamente, la rueda, si está quieta, tiende a caerse. Se cae, O sea, ahí no, tenemos a ver, una rueda. Déjame ver si puedo hacer equilibrio, a ver. A ver. No hay forma. No, hay ven que forma. se cae al toque. Bueno, ahora te voy a pedir que agarres Sí, con la mano de este otro costado. sí. Si querés, cambia de manos. Así. Y con una. Bueno, está bien. Sí. Y ahora le voy a dar velocidad a esto. Bien. Fíjense, parece que cae más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¿Vos sentís algo especial, algo raro? ¿O No igual siento que- nada, no, tranca. Bueno, ahí está yendo bastante rápido. Yo ahora te voy a Sí. pedir que con esta mano sostengas de la soga. Sí. Levántalo. Si sostiene con las manos, está en equilibrio. Perfecto. Sí. Y ahora te ¿Suelto? voy a pedir que sueltes con la otra mano. Y fíjense lo que ¡Epa! pasa. Y no se cae. ¿Se cae como antes? No. No, se mantiene. De a poquito, obviamente, esto no está yendo muy rápido, difícil hacerlo A ver, rápido. háganlo una vez más. Ahí vamos Dale. de nuevo, ¿te parece? Dale, sí, girala bien fíjense, rápido. lo voy a agarrar, le voy a dar. Ahí está Bien. girando. Yo voy a agarrar del piolín. Y fíjate que Mirá. ven que se mantiene. Impresionante. Y esto es exactamente lo que pasa cuando andamos en bicicleta. Cuando vamos en bicicleta, cuando queremos aprender a andar, no nos animamos a ir rápido. Entonces, como la rueda no está girando, la rueda es fácil que se caiga y uno depende exclusivamente de su propio equilibrio. Tal cual. En cambio, cuando uno se anima y gana velocidad,
la rueda ya empieza a girar y entonces la bicicleta se vuelve mucho más estable. Y esto es medio paradójico, ¿no? Porque uno en general cuando aprende algo quiere que de entrada sea más fácil y después la dificultad vaya creciendo. Claro. Bueno, con el aprendizaje en bicicleta pasa exactamente lo contrario. Claro. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, ¿por qué Sigue, pasa esto? sigue, sí, mirá. fíjense. Voy a... Ahí lo tuvo que frenar. bien. Ahí sostenelo. Si se fijan, en este momento la rueda está girando. Eso quiere decir que en el punto de acá se está moviendo con velocidad para abajo. Ok. En el punto de atrás se está moviendo con velocidad para arriba. Lo que les voy a contar es un ejemplo de por dónde viene el principio, no es una demostración. Sí. Pero si uno quisiera girarlo así, Sí. como que se está volcando, uno dice, bueno, paciente, fuerzas que lo tiran para abajo, las partículas se aceleran porque cambian o porque ganan velocidad. Pero hay que acordarse que la aceleración no es solo que algo gane o pierda rapidez, velocidad, sino que cambie su velocidad. Que cambia su dirección. Bueno, su velocidad como vector. Ah, ok. Exactamente. Entonces algo puede cambiar su velocidad porque se mueve cada vez más rápido, más despacio, o porque la velocidad dobla. Y fíjense que si esto está girando, lo voy a poner a girar un poquito, ahora está yendo para abajo. Si yo lo tuerzo, Claro. la velocidad tuvo que doblar. Claro. Y eso cuesta muchísimo más que darle velocidad para abajo. Y además, como la velocidad es proporcional a cuán rápido gira, cuando está girando más rápido, doblarlo un poquito implica cambiar un montón la velocidad. Claro. Y por eso, cuanto más rápido está girando, más estable es. Es una especie de masa que tiene que ver con las rotaciones y que se llama momento de inercia. Y hay otros experimentos también que se pueden hacer vinculados con este principio de que las cosas tienden a rotar como venían rotando. Si quieren, pasamos a hacerlo. ¿Hacemos Sí, otro? ¿puedo hacer una pregunta antes? Sí, obvio. La puedes explicar tal vez en términos cualitativos, pero ¿por qué cuando la sostenía y giraba, además giraba la rueda? Bueno, así? eso porque un poquitito va cayendo y para Sí. compensar se genera, porque hay una cuestión que se llama la conservación del momento angular y estas cuestiones son más complicadas, pero esa leve tendencia a caer se compensa con que rota Con que rota, claro. Sobre el eje que la todo estoy el sosteniendo. objeto sobre el eje que lo está sosteniendo y sobre el cual tiene libertad de rotar. Perfecto, bien. Bueno, íbamos a otro Bueno, van a experimento. hacer otro. Acá, ahora Andy y Johnny van a hacer otro experimento. Quiero decir que me da un poco de envidia que le haya tocado a Andrés. Creo que, bueno, la próxima me tiene que tocar a mí. Hay una silla involucrada, una Te voy silla a pedir que te gira. sientes, te voy a pedir que te ahí Andy sientes. se va Yo a acá tengo sentar y hay unas pesas. involucradas, con lo cual está bien que sea Andy, porque yo creo que no tengo tanta fuerza. Estas pesas son bastante pesadas, fíjate, levantalas. Me tuvo fe, Johnny, porque trajo unas pesas. ¿Cuánto pesa cada una de estas? Alrededor de 7 kilos cada una. 7 kilos cada una. Eso. Y Mirá. aparte te voy a pedir que extiendas los brazos. Extiendo los brazos no mucho Y que tiempo. los sostengas así. Y ahora con los pies, hacete girar un poquito. Hacé girar un poquito la silla, un poquito más. Ahí está. Y cuando te diga, Sí. lleva los brazos rápido al cuerpo. Por Dale. ejemplo, ahora. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? A ver. Ah, mira. ¡Frena! ¿Quién te está haciendo girar más rápido o más lento? No sé, pero es re divertido, Johnny. Sí. ¿Tengo que parar o puedo seguir? Fíjate que no estás apoyando los pies en el suelo. O sea, cuando al principio, cuando te empezaste a hacer girar, hiciste fuerza con los pies para darte lo que se llama Impulso, torque, para claro. darte el giro inicial, la cantidad de movimiento angular inicial. Ya nada más. Esto Sí, es sí, sí. como las patinadoras y los patinadores cuando giran. Tal cual, o los que hacen ballet también, que de golpe están así, se ponen a girar con los brazos extendidos, los pies extendidos, y de golpe se achican, Mirá, te y uno veo ve que como giran más rápido. Te salió bien Claro. esto. Bueno, Claro. ¿y con qué tiene que ver esto? Con la misma idea de que, imagínense lo siguiente, imagínate que yo tengo mi brazo, aquí hay una idea importante que es, miren mi brazo, Sí. Sí. y yo lo voy a hacer girar. Sí. ¿Mi codo y mi mano se mueven a la misma velocidad? Ah, no, el codo se mueve menos, porque, o sea, Porque a ver, tiene menos la mano hace más distancia. Exactamente, los dos giran igual, sin embargo, la mano se mueve más. O sea, la mano se mueve más rápido en este movimiento que el codo. ¿Por qué? Porque la mano recorrió toda esta distancia, el codo recorrió menos. Claro. Si yo de golpe llevo la mano para adentro, lo que estoy diciendo es algo que se venía moviendo rápido, che, tenés que moverte más lento. Porque Claro. venía con mucha velocidad y lo estoy acercando. Y entonces uno dice, che, no, pero yo tengo masa, tengo inercia. Yo quiero seguir moviéndome rápido. Y casi le da un tirón al resto del objeto para que Claro. se rote más rápido. Entonces, cuando uno acerca un cuerpo que se está rotando al centro, todo el cuerpo tiende a rotar más rápido. Porque la energía es la misma, se la conserva. energía es la misma. Si lo pensamos, el cuerpo no se mueve más rápido, simplemente rota más rápido. Apa. Claro. Porque el objeto que estaba afuera ya se movía muy rápido. Y cuando lo acerqué, para moverse igual de rápido, me hace rotar más. Claro. Esto es otro aspecto también de cómo rotan los cuerpos vinculados a la vida cotidiana. Johnny, esto tiene mucho que ver con la historia de la física, ¿no? De hecho, se llama efecto giroscópico, ¿no? Bueno, hay algo que se llaman los giróscopos, que efectivamente uno pone a rotar un objeto de esta manera, pero lo tiene que agarrar de manera que sea libre de rotar. Y eso sirve para conocer cuando uno mantiene el rumbo. Imaginemos que estamos en una nave espacial o en un avión y uno no tiene una referencia fija. Si uno pone a rotar un objeto y después la nave gira, el objeto va a seguir rotando en la dirección en la que venía. Che, Los datazo giróscopos- para viaje en el espacio me estaba Tal dando. cual. Sí, sí, Bueno, de sí. hecho, los giróscopos se llaman eso, a objetos que mantienen una orientación
y entonces uno puede saber cuando el sistema de referencia que uno está fue el que rotó de alguna manera. Genial. Ioni, un lujo, la verdad, me encanta siempre aprender física con vos. Yo, mientras Euge presenta eso, me voy a seguir divirtiendo porque esto está buenísimo. Vos, Euge, presentá que Dale, yo... vos seguís girando que nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero no se vaya. Que en el próximo bloque tenemos una clase magistral internacional con el experto en aerosoles español, José Luis Jiménez. Va a estar buenísimo. No se vayan. Vamos a un corte, háganse un matecito, pero quédense ahí, que nosotros ya venimos con más La Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Ya venimos. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia es nano, es mega. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Nos vamos al plato fuerte del programa y esta vez internacional. Claro que sí, porque siempre entrevistamos a científicos o científicas del país, pero a veces nos damos unos gustitos y cruzamos el Atlántico. Sí, en realidad, bueno, este especialista con el que vamos a charlar hoy es español, pero está en Estados Unidos. Tenés mucha razón, estamos hablando de José Luis Jiménez. Él es el gran especialista en el tema de ventilación para combatir al coronavirus. Él es doctor en ingeniería por el mítico Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, y además es catedrático de Química y Ciencias Ambientales en la Universidad de Colorado, también en Estados Unidos. Muchos especialistas suelen decir que la pandemia funcionó como un laboratorio de puertas abiertas a tiempo real. La verdad es que nunca antes en la historia se ha generado tanto conocimiento en tan poco tiempo y de esta manera las cosas han ido cambiando y al principio creíamos que la manera de contagiarse el COVID-19 era a través de las superficies y hoy sabemos que quizás esa no es la manera principal, sino más bien el contagio a través de los aerosoles. Y para eso vamos a estar charlando con un verdadero especialista. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están? Muy bien, un placer charlar con vos, que sos el verdadero especialista en los aerosoles y hace bastante tiempo que venís hablando de esta manera de contagiarse. Pero empecemos por el principio. ¿Qué son exactamente los aerosoles? Bueno, pues para contagiarse, el virus en una persona infectada está presente en la saliva y en el fluido respiratorio y entonces tiene que salir de ahí y de alguna manera llegar a las mucosas de otra persona, ¿no? Al sistema respiratorio. Entonces lo puede hacer de tres maneras, a través de una superficie, si alguien se tose en la mano y luego te da la mano y tú te tocas el ojo, el interior de la nariz o el interior de la boca, te puedes infectar. Las superficies, que ya sabemos que es muy difícil contagiarse así, o si no, las otras dos maneras son a través de pelotitas de saliva o de fluido respiratorio que salen de nosotros y que pueden contener el virus si la persona está infectada. Entonces se dividen en dos tipos, las grandes y las pequeñas. Y en este campo científico las grandes las llamamos gotas y se comportan como un proyectil. Uno está hablando con alguien y entonces el proyectil va volando por el aire y le puede pegar a alguien otra vez en el interior de los ojos, en la parte muy pequeña expuesta de las fosas nasales o el interior de la boca, y esta es la infección por gotas. Y si no le dan a nadie, pues se caen al suelo, o si te pegan en otro sitio tampoco te infectan, ¿no? Y los aerosoles también son estas pelotitas, pero son más pequeñas y entonces no son un proyectil, sino que salen y se paran como el humo del tabaco, que es otro aerosol, y se quedan flotando en el aire, se lo llevan las corrientes de aire. Y no se infectan al inhalarlos. José, ¿cómo se sabe, cómo se estudia si el método del contagio... Vos dijiste dos cosas recién, dijiste que nos podemos contagiar por aerosol y muy difícilmente por superficie. ¿Cómo llegas a estas dos verdades? Bueno, se ha examinado, hay una gran cantidad de estudios, ¿no? Entonces hay muchos estudios donde se ve un caso donde se ha contagiado mucha gente. Por ejemplo, nosotros hicimos un caso de aquí del coro en Estados Unidos, lo investigamos. Y entonces vas viendo lo que han hecho, vas viendo si se han tocado, si han estado cerca, si han estado compartiendo el aire. Y entonces, aunque tenemos en el mundo, yo creo, 300 millones de casos, y ha habido muchas investigaciones, hasta el día de hoy hay 0 casos donde se haya demostrado el contagio por superficies. Si estuviera una cosa importante que estuviera dominando la pandemia, no sería tan difícil de demostrar, ¿no? Sin embargo, cuando hay muchos contagios, no se ve que hayan tocado las mismas superficies ni se ve que haya pasado eso, ¿no? Incluyendo muchos casos donde tienen cámaras y cosas así. Y sin embargo, pues el contagio por el aire se ve en muchos casos que es la única explicación. Por ejemplo, el caso del coro que estudiamos nosotros, había una persona enferma, pero no tenía nadie delante cuando estaba cantando y no tocó ninguna superficie. Fue un baño donde fueron 3 personas, pero sin embargo se contagiaron 52. Entonces la única explicación lógica es que se contagiaron por el aire. Y hay miles de casos de superpropagación, pero todos
están explicables por transmisión por el aire y ninguno que yo sepa se puede explicar por transmisión por estas gotas grandes o por las superficies. O sea, son todos estudios que se hacen en prospectiva, o sea, a partir de que hay eventos de estos, por ejemplo, supercontagiadores, uno puede ver qué sucedió, pero ¿podría uno hacer algún tipo de experimento o quizás algún tipo de modelado computacional de cómo se desparraman estos aerosoles? Sí, bueno, les he dicho uno de los tipos de estudios. En realidad, pues tenemos un artículo en el Lancet donde resumimos 10 tipos de estudios que todos apuntan a que la transmisión por el aire es mayoritaria. Por ejemplo, otra cosa que se ve es que la transmisión al aire libre es 20 veces más difícil que en interiores. Esto se explica muy fácil si es como un humo, porque al aire libre sube, no lo atrapa el techo y se lo lleva, siempre hay más viento. Pero, sin embargo, estas gotas se comportan igual en interiores que en exteriores. La gravedad es la misma, ¿no? Entonces, si fueran las gotas, la transmisión no cambiaría. Sin embargo, la transmisión afuera es el 5% que el interior, ¿no? ¿Qué pasa respecto al lavado de manos? Bueno, pues este virus es difícil de contagiar por superficies, ¿no? Pero por si acaso, pues es buena idea seguir lavándose las manos. Y además, yo creo más porque hay otros patógenos, hay otras enfermedades que sí se transmiten por las manos. Y entonces, yo creo que en todos los países no nos lavábamos las manos lo suficiente. Entonces, sería bueno que esta es una costumbre que ya se quedase con nosotros y que nos lavásemos las manos más. Y lo que sí sabemos que funciona son los detectores de dióxido de carbono, ¿no es cierto? Porque entiendo que uno al respirar exhala dióxido de carbono y eso sería una medida de la concentración de nuestras exhalaciones. Exactamente. Lo mejor sería si tuviéramos una maquinita que empezase a pitar si está el virus en el aire, ¿no? Esto se está empezando a desarrollar, aunque no nos fiamos mucho de que funcione todavía, pero los que están empezando a vender los venden por $30.000, ¿no? Entonces, ¿en cuántos sitios vamos a poner eso, no? Pues en el Palacio del Presidente, tal vez, ¿no? Sin embargo, el dióxido de carbono es una cosa que se puede medir por mucho menos dinero, pues hay detectores portátiles como este, pues que valen a lo mejor una cosa como $100, una cosa así, ¿no? No para que tengamos todos uno, pero se puede tener uno por colegio e ir midiendo en diferentes clases, ¿no? Y entonces esto nos dice cuánto aire exhalado hay en un sitio. Sabemos que la ventilación ayuda, pero es muy difícil saber cuándo estás ventilando lo suficiente, sobre todo si hace mucho frío, como ahora allí van al invierno y si hace mucho frío, pues hay que ventilar, pero yo tengo frío, entonces abro un poquito, abro más. Entonces, el medir el dióxido de carbono nos permite saber que estamos ventilando lo suficiente. Tú lo tratas de mantener por debajo de 700 partes por millón, al aire libre hay 400. Si lo mantienes por debajo de 700, menos del 1% del aire que respiras lo ha respirado alguien. Pero cuando no tienes cuidado, se ve en muchos sitios, en muchas aulas, en muchos colegios, que está a 2.000, a 3.000 o a 5.000. Y esto puede querer decir que a lo mejor el 10% del aire que está respirando es aire de segunda mano, ya ha estado en los pulmones de alguien, ¿no? Y si ha salido con virus y está respirando el 10% de ese aire, es una situación muy peligrosa. Todo esto que estás contando tiene muchísimo impacto en las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, esto demostraría la importancia de que los propios gobiernos incentiven la medición de dióxido de carbono en los ambientes. En fin, como bien dijiste, el tema de las superficies, ahora uno puede sentir que se gastó muchos recursos en algo que en realidad no servía. Pero, ¿por qué pensás vos que se tardó, iba a decir tanto, pero en realidad también porque estamos apurados, ¿no? Estamos viviendo este terror, diría yo, de la pandemia, entonces sentimos que es mucho tiempo, pero se tardó más de un año en darle importancia o la importancia que requiere el tema del contagio por aerosoles. ¿Por qué pensás que fue esto? Bueno, hay varias razones. La razón principal es histórica, ¿no? Porque ya hace un año, el 3 de abril de 2020, nos reunimos con la OMS y ya en aquel momento había más pruebas de que la transmisión iba por el aire de que fuera por superficies o por las gotas grandes. Pero, sin embargo, los campos de epidemiología de enfermedades infecciosas estaban atascados en un error histórico de 1910. Alguien en 1910 dijo que cuando una enfermedad se transmite bien en proximidad, esto es por las gotas grandes. Era una hipótesis, lo dijo sin evidencia, pero esto se convirtió en un dogma. Y entonces, como esta enfermedad se transmite bien en proximidad, pues dijeron era una enfermedad de gotas, ¿no? Y no era una enfermedad que iba por el aire.
Bueno, por suerte existe esta construcción constante, ¿no?, de conocimiento, y hoy en día sí, ya es aceptado que esta, con toda la evidencia que hay, es la manera de contagio más prominente. ¿Vos qué pensás que hubiera sido una buena estrategia de comunicación, de que esta es la forma? ¿Cómo podemos hacer entender que hay que ventilar? ¿Cómo podemos comunicar? Nosotros somos un programa de divulgación de ciencia y siempre nos preguntamos acerca de cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor manera para que se entienda. Yo creo que en mi experiencia lo más importante es explicarlo, ¿no? Es explicar que esto es como un humo, que de algunos infectados, no de todos, solo de algunos, sale como un humo infeccioso y que es invisible, y entonces tú te infectas si respiras mucho. En dos situaciones: si hablas muy cerca de alguien, igual que si hablases con un fumador, entonces estarías respirando mucho de ese humo invisible, igual que si le hueles a alguien el aliento a ajo. Lo hueles porque estás respirando el aire que está saliendo de esa persona con muy poca dilución. Si te alejas, ya no hueles tanto el ajo, ya no lo hueles porque ya estás respirando mucho menos del aire en una habitación. Porque la habitación, el techo y las paredes atrapan el aire, por eso aumenta el dióxido de carbono, y lo mismo atrapa el virus, ¿no? Y si tú estás en la misma habitación mucho tiempo, te puedes contagiar. Y las cosas que hay que hacer para no contagiarse son las cosas que harías para respirar menos humo si estuvieras con un fumador. Pues guardar más distancia, abrir las ventanas, hacer todo lo que puedas el aire libre cuando se pueda, ajustarte mucho mejor el barbijo para que no tener ningún hueco en la cara y todo este tipo de cosas, y se entiende todo muy bien. Una vez que entiendes que es como un humo, ya no es misterioso. Porque una cosa que ha creado mucha resistencia es no explicar cómo se transmite el virus, pero luego decir, bueno, ahora el barbijo sí, ahora no, ahora de esta manera. Y entonces la gente se confunde mucho cuando le estás diciendo muchas normas, pero no le explicas por qué. ¿Qué es lo que estás tratando de evitar? ¿Y qué es la ventilación cruzada? Si tú tienes varias ventanas en una sala y abres solo una y la abres del todo, ¿no?, se ve que no ventila bien, que el dióxido de carbono baja despacio. Mientras que si tienes a lo mejor 3 o 4 ventanas y las abres todas un poquito, esto crea mejor circulación de aire. Entonces, por ejemplo, en una clase típica en España, en un aula, en invierno lo que tenían que hacer era abrir 3 ventanas 15 centímetros. Y con esto la ventilación era suficiente. Sin embargo, a lo mejor abriendo una sola ventana del todo no se llegaba a la suficiente ventilación. Hablando de las aulas y las clases, acá en Argentina y en otras partes del mundo también, se discutió mucho sobre la presencialidad escolar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Porque en los colegios hay contagios y los niños no tienen casos tan graves, pero pueden contagiar a los padres o a los maestros, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay 40.000 niños que han perdido a un padre o una madre a la COVID, ¿no? Y algunos es el niño el que les ha contagiado, ¿no? Entonces, no se puede decir que no sea importante, ¿no? En España, por ejemplo, se ha mentido descaradamente y se ha dicho que en las escuelas no hay contagios, que es como un sitio mágico, ¿no? Entonces, esto es un problema muy gordo porque si es un sitio mágico ya no tienes que hacer nada. Ya no hay contagios de por sí, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es darse cuenta que sí hay contagios. Y a la vez, pues claro, hay otras cosas como que si los niños no van a la escuela, muchos padres no pueden ir a trabajar y que pues para los niños es muy importante la escuela presencial y algunos no comen si no van a la escuela. Entonces tienes que sopesar estas cosas y es una decisión sociopolítica, ¿no? Entonces yo diría, en una situación de un pico muy alto, pues no se pueden mantener presenciales. Cuando los casos son más bajos, pues se pueden mantener, pero hay que tener en cuenta que hay transmisión y que se pueden hacer muchas cosas para reducirla, ¿no? Como por ejemplo, pues los días que se pueda, las clases que se pueda, hacerlo al aire libre, reducir el número de gente, si hay niños de más alto riesgo, pues permitírselo hacer por internet y ventilar bien las aulas, como decía, con abrir 3 ventanas y tener un medidor de CO2 como este por escuela, ir midiendo de aula en aula, a lo mejor hacerlo un proyecto para los estudiantes más avanzados y asegurarte de que estás ventilando bien. Y lo último, pues, es conseguir que los estudiantes y los profesores lleven barbijos buenos y bien ajustados. El dinero que ya podemos dejar de desperdiciar en comprar lejía y comprar desinfectantes y pagarle a gente para que esté desinfectando a todas horas, ese dinero lo podemos usar para comprar barbijos, sobre todo para las clases más desfavorecidas, ¿no? Y que sean de una calidad suficiente y hacer una actividad del colegio, el ajuste, ¿no? Y que unos se miren a otros y lo llevas bien ajustado, tienes un hueco, a ver cómo lo puedes hacer para que el ajuste sea mejor.
Clarísimo, José. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un honor, un privilegio poder charlar con vos. Hace rato seguimos tu trabajo y nos encanta lo que haces, así que esperemos inclusive poder volver a charlar en breve. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan porque enseguida volvemos y nos vamos de paseo a Tecnópolis a visitar Tierra de Dinos. Ya venimos. Es beta, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Llegó un momento muy lindo, un momento que nos encanta, porque fuimos a visitar la Casa de la Cultura y de la Ciencia en la Argentina. Un lugar formidable, un lugar, ¿por qué no decirlo?, donde nos conocimos Euge y yo mientras hacíamos espectáculos de ciencia. Es verdad. Andy y yo nos conocimos en Tecnópolis. Estábamos hablando de ese parque hermoso que tenemos, por suerte, que aunque esté cerrado, vamos a tratar de llevarles un poquito a sus casas. Tan lindo el área de los dinosaurios, Hermoso. que es Tierra de Dinos. Estuvimos con Aldana Vidal, que es la coordinadora del área de paleontología, y nos llevó a recorrer un paseo por los dinosaurios que vivieron en Argentina hace millones y millones de años. Qué bueno. Vamos a verlo. Bienvenidos y bienvenidas a Tecnópolis, un parque con ciencia, arte y tecnología. Los voy a invitar a recorrer conmigo Tierra de Dinos. Mi nombre es Aldana, yo soy coordinadora del espacio de paleontología y tengo mucho para mostrarles. ¿Vamos? El primer dino que vamos a ver es el que nos recibe en Avenida General Paz. Se llama Patagotitan majorum. Es un dinosaurio que encontraron hace poquitos años en la Patagonia Argentina y tiene el título de ser el dinosaurio gigante más grande que se ha encontrado. En la Patagonia Argentina se encuentran muchos dinosaurios que tienen esta característica de gigantismo, pero este es el rey de todos. La paleontología es la ciencia que estudia a todos los seres vivos que habitaron nuestro planeta en el pasado. Para poder estudiarla, lo que hace es buscar fósiles en las rocas de nuestro planeta. Los fósiles son huesos de estos animales que estuvieron vivos hace millones de años atrás, que al estar enterrados tantos millones de años, se terminaron fosilizando, es decir, se terminaron convirtiendo en roca, en piedra, ¿sí? Entonces los paleontólogos y las paleontólogas lo que hacen es estudiar estos fósiles para poder saber cómo eran estos animales enormes del pasado, ¿sí? Por ejemplo, para saber cuánto medían, cuánto pesaban, algunos incluso hasta saber de qué color eran, ¿sí? Acá tenemos al Spinosaurus. Este dinosaurio fue encontrado en Egipto hace bastantes años atrás y la particularidad de este dinosaurio es que cuando recién se encontró, los paleontólogos pensaron que era un animal que caminaba por la tierra, que era un animal muy terrestre, pero a medida que fueron estudiándolo más y más, se dieron cuenta que en realidad este dino vivía en los lagos y lagunas, en los ríos. Era un animal mucho más acuático de lo que se pensó al principio. Este dinosaurio se cree que tenía un comportamiento muy parecido al del cocodrilo actual, que con esa boca, con esas mandíbulas que tiene bien afinadas, muy parecidas a las de un cocodrilo, cazaba animales desde el agua. Parados en uno de los puntos centrales de Bosque de Dinos. Acá es donde la gente se termina de enamorar de nuestro parque. Estamos viendo al Tiranosaurio Rex, un dinosaurio súper famoso por ser el más temido. Pero lo que no sabe la mayoría de las personas es que es muy probable que este animal, en vez de ser verde y escamoso, en realidad tenía plumas en todo su cuerpo. Se cree que las primeras plumas aparecieron hace millones de años atrás en los dinosaurios. ¿Para qué? Y principalmente se cree que las plumas los cubrían los cuerpos para camuflarse o para protegerse del frío. Estos animales, que eran gigantescos, como estamos viendo acá,
no podía volar, no usaba las plumas para volar. Las reconstrucciones que se hacen hoy en día de estos animales tienen plumas en casi todo su lomo y debajo de las patas delanteras. Hay artistas que hacen a los dinosaurios con plumas de todos colores. ¿No es genial? Ahora estamos en el laboratorio, en el detrás de escena. Acá hacemos las copias de los esqueletos de los dinosaurios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿vieron cuando van a un museo y ven de repente un esqueleto gigante parado en dos patas como si estuviera haciendo equilibrio? Bueno, en realidad lo que estamos viendo ahí es una réplica, una copia del fósil original. Los fósiles originales de los dinosaurios especialmente no se ponen en exhibición porque son cosas muy valiosas, no tanto monetariamente, sino que son cosas que son irreemplazables. Los fósiles tienen muchos millones de años de antigüedad y nunca voy a encontrar dos fósiles iguales. Entonces, para poder preservar estos fósiles, se guardan en cámaras especiales y para ponerlos en exhibición, se hacen réplicas que los hacen paleoartistas. Lo que hacen los paleoartistas es hacer moldes de los fósiles originales. Acá tenemos un molde de un diente y de una uña. Luego, los paleoartistas lo que hacen es rellenar este molde como si fuera una torta. Lo rellenan y una vez que ese relleno se seca, sacan una copia exactamente igual a la del original. Esta copia luego la pintan con los mismos colores y la pintan igual que el fósil original y después, cuando ya está terminada y perfecta, la ponen en exhibición. Acá tenemos el cráneo de un Carnotaurus. El Carnotaurus es un dinosaurio argentino muy reconocido porque salió en alguna que otra película famosa. Y la particularidad de este dino es que tenía 2 cuernos en su cabeza. Hay muy pocos dinosaurios carnívoros que tenían cuernos y este es uno de ellos. Otra particularidad de este dinosaurio es que se encontró en perfecto estado y su esqueleto se encontró casi completo. Eso es rarísimo, les pasa una sola vez en la vida a los paleontólogos. Es muy raro encontrar casi todos los huesos de un esqueleto. Normalmente se encuentra entre el 20 y el 30% de los esqueletos. Y a partir de eso, los paleontólogos y paleontólogas reconstruyen el resto del animal. ¿Dónde podemos encontrar fósiles? Bueno, esto es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Si yo me pongo a hacer un pozo acá ahora, ¿voy a encontrar fósiles? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los fósiles están dentro de las rocas. Y acá no tenemos roca expuesta, sino que tenemos capas de tierra, vegetación, y eso pasa en la gran mayoría de paisajes. Ahora, ¿por qué en Argentina se encuentran tantos restos fósiles de dinosaurios? Porque en gran parte de nuestra Patagonia y en todos los que son los terrenos pegados a la cordillera de los Andes, tenemos un montón de roca expuesta, sin vegetación por encima. Por ejemplo, este que tenemos acá atrás se llama Argentinosaurus. ¿Por qué? Justamente porque fue encontrado en nuestro país y porque cuando descubrieron este dinosaurio hace más o menos 30 años atrás, era el dinosaurio más grande del mundo entero, midiendo más o menos 40 metros de largo. Una barbaridad. Ahora, ¿en qué provincia se encontró? Bueno, se encontró en la provincia de Neuquén. Cuando lo encontraron fue una locura. Encontraron el fémur de este dinosaurio, que es el hueso este de nuestra pata, el hueso que va desde la rodilla hasta la cadera, y medía más de 2 metros. Una barbaridad. Todos los veranos se hacen campañas paleontológicas en la Patagonia nuestra para poder encontrar más y más especies de dinosaurios nuevos. ¿Se preguntaron cómo se reproducían los dinosaurios? Bueno, ponían huevos, como la mayoría de los reptiles. Los huevos que ponían los dinosaurios, algunos llegaban a tener este tamaño, que es el tamaño aproximado de una pelota de fútbol. Estos son los huevos de Argentinosaurus, el dinosaurio que vimos antes. Se cree que este es el tamaño máximo que podían llegar a alcanzar los huevos de dinosaurios. No todos tenían la misma forma.
Había algunos dinosaurios que ponían huevos bien redondos, como este que estamos viendo acá, y había otros dinosaurios, como los dinosaurios de especies carnívoras, que ponían huevos bien alargados, como vemos en algunas películas. Un dato curioso es que los dinosaurios, cuando nacían de estos huevos, pesaban entre 4 y 5 kilos. Es decir, como un gato doméstico. Ahora, imagínense que después de nacer tenían que llegar a ser tan grandes como el dinosaurio que vemos acá. Tenían que llegar a pesar, cuando eran completamente adultos, entre 70 y 75 toneladas. Eso es muchísimo. Es como 15 elefantes africanos todos juntos. ¿Se pueden imaginar eso? Les presento al Giganotosaurus, la estrella de la Patagonia Argentina. Este dinosaurio fue encontrado en el pueblo del Chocón, en la provincia de Neuquén. Y este dino es hoy por hoy el dinosaurio carnívoro más grande, incluso más grande que el tiranosaurio Rex. El cráneo de este dinosaurio tiene aproximadamente 2 metros de largo. Sus dientes, que son muy distintos a los tiranosaurios Rex, están hechos para desgarrar y cortar carne. Eso es un indicador para los científicos que significa que este animal era un cazador activo. Incluso algunos científicos y científicas postularon que este animal cazaba en manada, es decir, que cazaba en grupo, que no era un animal solitario, sino que vivía en grupos familiares y de esa manera se alimentaba. El descubrimiento de este dinosaurio fue muy particular. En 1993, un mecánico que se llamaba Rubén Carolini estaba paseando por la Patagonia en su buggy y de repente vio algo extraño. Vio una roca que tenía forma de tibia, un hueso de un dinosaurio. Rápidamente fue al museo, llamó y hicieron el descubrimiento en conjunto. Pero fíjense qué loco. No fue ni un paleontólogo, ni una paleontóloga, ni un científico, sino que una persona que estaba paseando por la Patagonia tuvo el honor de descubrir el fósil de este dinosaurio. Gracias por haberme acompañado en este recorrido. Espero que se hayan divertido tanto como me divertí yo. También espero que hayamos aprendido bastante sobre estos asombrosos animales del pasado. Para todos y todas los que trabajamos acá en Tecnópolis es súper importante que la gente venga, se divierta y que aprenda. Los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias. Y de Tecnópolis, que es un parque que nos encanta, nos venimos al Club del Nerd, esta sección que armamos cuando iniciamos la Liga de las Ciencias allá largo, hace tiempo, hace ¿cuánto? 4 o 5 años, ya estamos en la quinta temporada. Así que, pero hoy tenemos invitados que creo que nunca vinieron como anillo al dedo para esta sección. Es un encuentro épico, estoy súper contenta porque estamos con Rippy y Guillo, que son los malditos nerds. Gracias por venir al Club del Nerd. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Siento que es un momento medio Avengers. Es como claro, es un crossover. Sí, o mejor dicho, la Liga de la Justicia, así que vamos. Nosotros no tenemos un club, así que Es verdad. ahora... Bueno, podemos hacer. Nosotros hace mucho que venimos organizando en la idea, ya la vamos a concretar, la fiesta nerd. Ahí. Así que ahí haremos. Sí. Pero cuéntenos un poco, ¿qué es Malditos Nerds? A ver, Malditos Nerds es en sí un programa que nace en la radio, hoy ha llegado a la tele, también cubrimos en internet, en todo lo que son plataformas de streamings. Hablar de lo que nos apasiona, que es la cultura pop en general, que también engloba la tecnología, todo esto que también, con lo que hemos crecido y que en los últimos 10 años se ha transformado en un pilar de la cultura directamente, ya no quedó como de la peor manera posible, quedaba pensado para el marginado, para esa imagen del sótano en la habitación oscura, escondida, sino que hay un montón de gente que disfruta de todo lo que es la cultura popular y la tecnología hace años y años, y creemos que, bueno, nuestra labor en parte con la de mucha gente como ustedes también fue darle voz, mostrar que es algo que se puede compartir, es súper social, súper divertido. Sí, la venganza de los nerds quedó muy lejos ya como Tal película, más allá de que ya era bastante anticuada para su época probablemente, Claro. pero sí me parece que hubo un cambio de paradigma total. La venganza de los nerds ahora es que todos somos nerds. Como bueno, que sí, esta es nuestra venganza. Un poco sí, y es eso, ¿no? Es como, bueno, todo lo que en su momento era de nicho ahora es del mainstream, como se
dice y es súper popular, y las películas que más recaudan son las de superhéroes, y la industria de los videojuegos es la industria de entretenimiento que más recauda en el mundo y que más trabajos y movimientos genera también. Y nosotros, obviamente, más allá de todo lo que es cultura pop, nos especializamos en videojuegos, nos criamos en ese palo sobre todo. Y también, bueno, me parece que Malditos Nerds, previamente era Loaded, también como revista, antes de Extreme PC también, es como hay todo un legado, obviamente. Somos la última generación de un largo linaje, comenzado por terminó Malditos Nerds, comenzado por Maxi Peñalver y un grupo de gente muy, muy grande, que de nuevo, desde joven viene compartiendo esto y mostrando que no hay edad, que no hay ningún tipo de distinción o manera de segmentar esto, porque nos atraviesa a todos de una manera u otra. Y hay como un abanico, ¿no? de nerds. Por ejemplo, ustedes mencionaron que vienen de los videojuegos. A mí me gustan los videojuegos, pero ya hace rato que no juego. Y me gustaría que me cuenten un poquito más sobre eso. ¿Qué es lo último en videojuegos? Estamos en un momento donde el gaming está por romper una barrera más. Han hablado en el programa de lo que es el metaverso, quizás incluso. Cosas como Fortnite, por ejemplo, Minecraft, Roblox, varios de las plataformas y de los juegos más populares del mundo y que encima acaparan un público muy joven, están creando esto que es metaverso, ¿no? Y que básicamente es un lugar donde vos vas a jugar, vas a sociabilizar, vas a hacer un montón de cosas, pero ya no es, bueno, estoy en una sala de chat. También estoy jugando un montón de juegos, estoy haciendo un montón de relaciones y encima estoy jugando con mis personajes favoritos un montón de propiedades intelectuales, y mientras Rippy está en forma de, no sé, Superman, Batman, yo estoy como un personaje de Star Wars y otra persona está quizás como un cantante de pop coreano, más o menos. Y eso es hoy por hoy algo bastante raro. Entonces los videojuegos ya han llegado a ese mundo, ya se está hablando de un montón de empresas queriendo invertir en algo que quizás ni conocen, que es esta loca idea. Pero hoy por hoy estamos también en un auge de los juegos que son gratuitos, ¿no? Y por eso es que hay una accesibilidad mayor. Sí, el videojuego se ha popularizado a niveles increíbles. Como bien decía Guillo antes, cómo se transformaron en uno de los sectores del entretenimiento que más recaudan. Y salieron de la cajita que era la consola o la compu donde vos lo jugabas, se transformaron en algo completamente social. Algo que a nosotros nos fascina mucho es ver también el movimiento cultural alrededor del fenómeno videojuego directamente. Y uno de los últimos paradigmas que han cambiado, por ejemplo, es que ahora en esto del metaverso que bien explicaba Guillo, por ejemplo, los artistas quizás ya no buscan estar en el último festival de música, más allá de que en este último año tal vez no se pueda, ¿verdad? Sí. O no quieren hacer la banda sonora de X película como antes siempre pedían. Por favor, déjame hacer el tema de la próxima James Bond, que es una gran vidriera. Ahora quieren participar en los juegos. Déjame tener un personaje en este juego. Déjame hacer un recital dentro de Fortnite. Presentar un disco. O Roblox. Y esto estaba empezando a suceder antes de la cuarentena también. Entonces, de repente, el videojuego es un hub social donde todo el mundo va a pasar el tiempo. Y también algo que antes o se pensaba que era como el vehículo del descerebre, ¿no? O era una distracción con la caja boba también para apagar la cabeza. Y en realidad estimula muchísimo conocer gente de distintos lugares, estimula la conversación, estimula el diálogo y el debate, que obviamente hay para todo. También es un poquito un entretenimiento lisa y llanamente. Pero se transformó en, como nos gusta decir a nosotros, es un anfiteatro en la web donde todo el mundo puede darse lugar ahí. Qué interesante, está buenísimo. Lo llevo a su vez a algo un poco más filosófico. ¿Ustedes cómo ven ese mapa de lo nerd? Esa fauna. Y por otro lado, pero para que tener una pregunta. Por otro lado, ¿cómo podemos clasificar esa fauna? Pero a su vez, ¿qué es lo que tienen en común y por qué somos una misma especie? Okay. Bueno, me gusta. Hay una división preexistente. Esto te lo van a tomar en el parcial. Sí, no, definitivamente, pero estudia, no te preocupes. Es pregunta de parcial. Hay una segmentación que medio que no existe, pero que es de tal vez el concepto más antiguo del nerd, que es el nerd de la ciencia, el nerd de la literatura, el del cómic, el de jugar rol, ¿no? Calabozos y dragones. ¡Ay, yo jugaba! Buenísimo, totalmente. El nerd del videojuego. Y al videojuego jugaba al Myst. ¿Ubica el Myst? Sí, gran aventura gráfica. Por supuesto. Obvio. Difícil el Myst. Difícil. Creo que hoy se han borrado esas líneas divisorias porque nos gusta un poco todo. Debe haber gente que le gusta una sola cosa, es una realidad y está perfecto, pero creo que se han borrado
por lo que nos engloba a todos, por el gran conjunto. Creo que el nerd es otra palabra, o el geek es otra palabra para una persona apasionada de algo. Es un sinónimo de ser fanático, fanática de algo. Pero como ya pasó a otro nivel quizá de popularidad o trascendencia, no se le pone un nombre o un mote a una persona fanática del fútbol. Es como, bueno, es alguien que hincha por un equipo quizás, o que disfruta el deporte, o del básquet, o lo que sea. En cambio, quizás todavía queda, no sé, también se puede decir gamer, que hoy por hoy, ¿qué significa, no? Todo el mundo juega algo, en cualquier plataforma, de cualquier manera, en cualquier edad. Entonces, me parece que una prueba, un testimonio de por qué ya ha trascendido a otro lugar y a una masividad enorme, es que ya esa palabra se ha difumado un poco. Se utiliza, sí, obviamente, en términos marketineros, quizás para promocionar ciertas cosas, ciertas películas. No, pero en el sentido de, y bueno, sí, vas a querer apelar a un cierto público cuando se estrene la próxima Star Wars o la próxima película de Marvel, o cuando salga el próximo gran juego de turno. Pero me parece que eso es lo lindo en realidad, que ya no significa nada y a la vez embarca todo. Respecto a una cuestión de género que me interesa, ¿creen que ha ido cambiando? Antes había menos mujeres que éramos nerds y ahora hay más mujeres que son nerds, es más inclusive, ¿no? ¿Sabes que es súper interesante eso? Porque va a ser algo que, como lamentablemente casi todas las cuestiones de género que están cambiando muchísimo últimamente, siempre se lo va a poner algún tipo de tela de juicio. Porque, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, desde hace años y años, está censado hasta cierto punto, que es un 50 y un 50. Mirá. Y que generalmente siempre lo ha sido, o al menos desde que se empezó a censar. Sí pasa que, como en cualquier expresión cultural, tal vez hay comunidades un poco más tóxicas o no, que no se le da el espacio a todo el mundo, que es algo que nosotros también siempre intentamos combatir, porque lo que te gusta disfrutar es divertido disfrutarlo con la mayor cantidad de gente que puedas. Desde la realidad de las cosas está súper equiparado, pero es verdad que a las chicas en general a veces se encuentran una membrana muchísimo más resistente a la hora de incorporarse, de streamear, de trabajar en la industria, que ha cambiado mucho últimamente eso y tiene que seguir cambiando y tenemos que seguir empujando por ese cambio, pero la realidad es que está completamente separado en mitades exactas. Sí, y lamentablemente quizás estará la percepción para algunas personas y sobre todo para algunos pibes que, bueno, quizás no se encuentran en un juego online o multijugador con un montón también de chicas jugando y quizás es porque se cambian el nombre para que no las identifiquen como mujeres, quizás no van a estar hablando activamente por chat de voz para que justamente no se den cuenta que son mujeres, porque en general, lamentablemente, reciben muchos ataques, mucho acoso y mucha discriminación por eso. Hay muchas empresas que han intentado laburar y están trabajando para evitar ese tipo de toxicidad. Y por supuesto que también hay muchas pibas que se lo bancan, pero es una realidad también que quizás a nivel percepción mucha gente no se da cuenta que, y sí, la cosa está mucho más equiparada porque eso es lo que termina diciendo también la data al final del día y lo que percibís cuando estás en un ambiente ameno y no tóxico. Ahí va. Ustedes mencionaron varias veces el tema de la industria de los videojuegos, que leí por ahí que es una industria que está creciendo a tal ritmo que dentro de pocos años nada más los campeonatos mundiales de los videojuegos van a manejar más plata que las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol. Entonces les quería preguntar un poco eso, ¿cómo ven el futuro de los videojuegos? ¿Hacia dónde vamos en las próximas décadas, digamos? Sí me parece que hay que hacer una cierta distinción entre lo que es deportes electrónicos y lo que es industria de videojuegos en general. A ver. Algunas cosas se conectan, hay un cierto diagrama de Venn que las coloca ahí, pero a nivel negocios son bastante diferentes. Los deportes electrónicos... Decime, una cosa es videojuego, ¿cómo eran las dos grandes ramas? Los deportes electrónicos y creo yo la industria más tradicional de videojuegos les lanzo un juego, vos pagás tanta plata, lo jugás, lo disfrutás, pueden ser también juegos gratuitos, pero se trata más de experiencias no competitivas a nivel profesional. Y sobre todo autoconclusivas generalmente, también, ¿no? Lo jugás, lo terminás, pasas a otro o lo rejugás si querés. Perfecto. El deporte electrónico, que a esta altura tiene que terminar de alcanzar ese estatus, es tal vez más como un deporte tradicional. Es un videojuego en cómo se desarrolló y cómo son las mecánicas de jugarlo y demás, pero la gente que los juega y hasta la gente que compite y trabaja de jugar deportes electrónicos, entrena, tienen ¿Cuáles son los deportes electrónicos? Y hoy por hoy son varios de los juegos multiplayer y multijugador más establecidos, League of Legends, Dota, Counter-Strike, por ejemplo. Ahora después hay varios otros juegos que empiezan a hacerse un lugar. También tenés juegos de deportes que terminan siendo un deporte electrónico. No son tampoco los más populares, eso es como, ahí ves como a nivel cultural el público de videojuegos también quiere lo suyo o aquello que lo identifique. Si bien
FIFA es popular y de hecho tenemos varios de los mejores jugadores del mundo en Argentina. Opa. Casualmente. No llega a los niveles de audiencia que quizás tienen otros juegos, pero los deportes electrónicos son equipos con contratos, entrenamiento, rutinas, psicólogos deportivos, coach, todo lo que representa, ya son organizaciones, hay clubes como una deportivos. segunda industria dentro de la industria del videojuego. Es eso. Clubes tradicionales de deportes que se están metiendo en los deportes electrónicos, sobre todo acá River y Boca ya están haciendo sus primeros pasos, San Lorenzo también, Independiente, y bueno, muchísimos en realidad clubes, y en el mundo también ha sucedido, pero esa rama de los deportes electrónicos tiene un futuro enorme. Ya va a empezar a haber pruebas a nivel Juegos Olímpicos también y empezar a tantear cuáles juegos son acordes y cuáles el Comité Olímpico Internacional acepta o no, porque te acabo de mencionar Counter-Strike, por ejemplo, como uno de los juegos deportes electrónicos más populares del mundo. Y no dejan de ser 5 personas con un arma que están metiéndole disparos en la cabeza a otro equipo. Lo puede disfrazar de un montón de cosas, de un montón de maneras, y quizás hasta cambiarlo a nivel visual. Podría ser el camino. Correcto. Pero el Comité Olímpico Internacional no va a querer probablemente que eso suceda. Lo cual, bueno, genera un montón de otros debates. Pero más bien para contestar una pregunta muy difícil, los deportes electrónicos no tienen un techo hoy por hoy y el gaming en general tampoco, sobre todo con lo que sucede a nivel celulares, que es la plataforma más importante del mundo. Entonces, cuando decía que era medio difícil de dimensionar qué puede pasar, es porque es una industria tan viva también, tan activa, tan cambiante, que no solo va atrás de lo que saben hacer, sino que van atrás de el consumo de unas personas que están todo el tiempo en internet, jugando otras cosas, teniendo otras experiencias, y lo que esas mismas personas quieren cambia en una baldosa. Excelente, chicos. Bueno, tenemos que cortar, la verdad que... Me quedaría charlando de todos estos temas. Bueno, cuando quieran volvemos, no hay problema. Bueno, ¿dónde los encontramos? A ver, bueno, nos pueden ver de lunes a viernes en la pantalla de IP Noticias a las 23:30 horas. Se nos pueden ver en twitch.tv/malditosnerds también, que es donde estamos streameando todos los días. Malditosnerds.com es directamente nuestra web y ahí van a poder encontrar que los redireccione a todas nuestras redes. Mil gracias por haber venido. La verdad que este crossover entre Malditos Nerds y el Club del Nerd me encantó. Obviamente ya son parte de este club. Y nosotros, Andy, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Igual vamos a quedar charlando un rato con ellos ahora, pero nos vamos despidiendo de todo el mundo. Hasta la semana que viene acá en la pantalla de la televisión pública. Chau, nos vemos la semana que viene en Liga de la Ciencia. Chau. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa.